Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. A comenzar nuestra clase número 16. Dios les bendiga a todos los que comienzan a prepararse en esta hermosa clase que Dios nos ha preparado sobre lo que es el tema de la eclesía. Y dentro de esto estamos tocando justamente el tema de los dones espirituales. Ya no vamos a ver todos los dones, pero vamos a ver los más relevantes. Así que los saludo, los bendigo a todos los que me acompañan, los que van a estar aprendiendo junto conmigo en esta tarde. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes. Esperamos que tengan cuadernos, lápices para poder aprender de esta palabra. Y hoy voy a tocar un don hermoso, creo, donde es tan importante en este tiempo este don espiritual. Así que vamos a orar. Padre, yo doy gracias por la bendición que me das de poder enseñar tu palabra. Dice a todos los que hoy se conectan para aprender esta gran enseñanza. Prepara nuestros corazones, la recibimos en fe y limpia los aires de todo lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús oro. Amén. Hemos visto varios dones y hoy vamos a aprender de un don maravilloso que es el don de discernimiento de espíritu. Es el don que vamos a aprender hoy, el don de discernimiento de espíritu. Yo quiero que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, en los versículos, solo el 1. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice así, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Solo voy a mencionar este versículo porque desde ahí vamos a desglosar todo lo que vamos a hablar hoy. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, fíjese, les dice, no quiero. Este es un deseo del apóstol Pablo, ella es determinante, que ignoremos acerca de los dones espirituales. ¿Por qué es importante los dones espirituales? Yo he estado respondiendo a esa pregunta con las clases anteriores, pero es tan importante en estos tiempos conocer cuál es mi don o qué quiere Dios con el don que Él puso en mí. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces, hoy vamos a ver esto de los dones espirituales y es el don que nos toca ver, es el don de discernimiento de espíritu. Y esto, el discernimiento de espíritu, vamos a explicarlo un poquito. Vamos a definir el concepto de este don. ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? Y la definición es la siguiente. Es una gracia que proviene de la presencia del Espíritu Santo a nosotros por estar unido con Él. O sea, si estamos unidos con el Espíritu Santo, suelta un don que se llama el don de discernimiento de espíritu. Y este don nace justamente cuando hay intimidad en la oración. Cuando estamos ligados a la oración, buscando, Dios de alguna forma nos premia con este don llamado el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué es importante el don de discernimiento de espíritu? ¿Cuál es el fin y por qué sirve? Entonces, el don de discernimiento de espíritu nos permite a nosotros a distinguir
a examinar a las personas cómo son, cómo están, si son verdaderos, son falsos. Esas personas, nosotros podemos distinguir el medio, el mundo que nos rodea. Nosotros podemos ver la atmósfera, podemos distinguir la atmósfera, podemos distinguir el clima que está ocurriendo. Podemos nosotros a través de ese don entrar a una casa y al entrar en la casa podemos ver si esa casa hay algo raro, hay un bicharraco. Podemos distinguir lo que es natural y lo que es del mal. Eso hace el don de discernimiento de espíritu. Entonces, el don de discernimiento de espíritu a nosotros como hijos del Señor nos permite identificar qué es, si ese espíritu o si ese ambiente es bueno o si es malo. Si ese espíritu nos impulsa o estamos siendo influenciados por algo humano. Entonces, este espíritu del discernimiento de espíritu es tan importante porque podemos analizar una acción, podemos analizar una situación, podemos analizar un deseo e incluso podemos analizar las decisiones que vamos a tomar. Todo eso es parte importante del don de discernimiento. Incluso podemos detectar lo que nos entregan, los que nos regalan cosas. Podemos detectar si eso es bueno o si eso es malo. Entonces, el don de discernimiento, como pueden ver, es muy importante en este tiempo. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Mire, Génesis capítulo 3. Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Ustedes lo están viendo en pantalla. Siempre lo busco yo en mi papel, porque siempre tengo algo escrito aquí. Dice Génesis capítulo 3, mire. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron, dice el texto, delantales. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que ella le faltó este don. Le faltó el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque Eva no percibió que hablaba con una fuente mala, que hablaba con algo que no era de su línea de santidad, que no era algo que era exclusivamente de Dios, sino era algo maligno. Ella incluso no pudo distinguir en ese momento qué era de Dios y qué no era de Dios. Simplemente esto, ¿qué pasó? Escuchó, pero como no pudo distinguirla, siguió percibiendo, escuchando, haciendo caso, y esto trajo una consecuencia porque fue engañada.
y como fue engañada, cayó en la trampa y cometió, como podemos ver, pecado. Por eso el discernimiento de espíritu es tan importante, porque en el discernimiento de espíritu podemos nosotros detectar las trampas que el enemigo tiene en nuestra ruta. Aquí donde nosotros tenemos que clarificar eso, porque a veces, muchas cosas a veces no son lo que es, y a veces el enemigo nos pone trampa. Nosotros debemos saber que el alma tiene 3 grandes enemigos, y esto es importante que ustedes lo aprendan. Y esos 3 grandes enemigos usted va a estar siempre luchando con ellos. 1, el mundo, todo lo que se relaciona con el sistema del mundo. Número 2, con toda la tropa de demonios. Todo lo oscuro, todo lo demoníaco. Número 3, la carne, todo lo que es nuestra carne, la carnalidad, nuestros sentidos. Todo lo que conlleva al mundo de la carne. ¿Ya? Esperen un poquito, voy a buscar un texto adicional para poder ver esto. Está en Gálatas, capítulo 5, fíjese, mire. Cuando nosotros estamos bajo esa obra de la carne, nosotros vamos a poder distinguir, Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a distinguir lo que puede inducirnos al adulterio, inducirnos a las fornicaciones, inducirnos a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a la ira, a las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como podemos ver, eso es la obra de la carne. Por eso nosotros constantemente estamos en guerra con el sistema, con lo que es el mundo, con las cosas que el mundo nos ofrece. Que el mundo nos ofrece, nos domina, el mundo quiere dominar, el mundo quiere controlar, el mundo trabaja en son del miedo, el mundo tiene herramientas para controlar la humanidad. Ese es el mundo, eso opera el mundo. El mundo es lógico, el mundo actúa a través de lo empírico, el mundo actúa a través de la razón. Y indudablemente aquí tenemos un gran enemigo que es los demonios. Y hay una cantidad enorme de demonios que van a tratar de atarnos, perjudicarnos y caer en su trampa, caer en la telaraña, y nosotros como mosca podemos caer ahí y no salir nunca. Y ya señalé lo que es la carne. Entonces tenemos 3 grandes enemigos. Estos 3 grandes enemigos nos hacen la guerra todos los días, todos los días. Y para eso nosotros tenemos que tener lo que se llama el discernimiento de espíritu. Porque cuando tenemos el discernimiento de espíritu, nosotros sabemos, podemos ver el mundo espiritual y podemos ver los obstáculos que el enemigo quiere ponernos en nuestra ruta hacia nuestro destino. Por eso el alma de nosotros quiere correr por su propia cuenta. Cuando quiere correr por su propia cuenta, lamentablemente es ahí donde nosotros nos sentimos perjudicados por el alma, y aquí donde nos metemos en el barro y nos cuesta salir. Y aquí es donde estamos confundidos, estamos desalentados, no entendemos qué es vivir bajo la voluntad de Dios y menos la fe. Entonces, por eso es importante que el discernimiento de espíritu nos ayuda, porque detecta, nos pone luz roja, nos pone advertencia, podemos ver lo que el enemigo en el mundo espiritual quiere hacer.
y la iglesia debe buscar el discernimiento de espíritu, porque el discernimiento de espíritu es para que nosotros estemos alerta. Veamos el discernimiento de espíritu en el Nuevo Testamento. El libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se fija, ahí el discernimiento determinó, habló, expresó, se manifestó, anunció a través de la boca de Pedro que Cristo era el Hijo de Dios. Veamos otro texto. 1 Corintios capítulo 12, verso 16. 1 Corintios capítulo 12, verso 16. ¿Por qué es tan importante esto? El discernimiento. Y no podemos ignorarlo, porque hemos visto anteriormente los otros dones, el don profético, el don del apóstol, el don del hablar, de exhortar. Hablamos el don del evangelismo, pero fíjese que este don es tan importante y tenemos que reconocer que es parte del cuerpo. Por eso no podemos desmerecerlo. Y como bien lo señala el apóstol Pablo, dice: si dijera en la oreja, ¿por qué no soy ojo o no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si todo cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, como pueden ver ustedes, que en el cuerpo de Cristo, necesitamos este don. Lo necesitamos con urgencia. Mateo capítulo 16. Volvamos. Mateo capítulo 16, verso 22. Mateo 16, 22. Mire, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero veamos el versículo 23. Mire lo que hace nuestro Señor. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se fijan? Yo relaté en Mateo 16, 16, cómo el discernimiento de espíritu, pero en un momento se apagó. Algo pasó en Pedro, que empezó a mirar las cosas que iban a acontecer con nuestro Cristo de una forma humana. Y como estaba mirando la situación en forma humana, fíjese que Satanás se aprovechó, porque está induciendo a nuestro Señor para que no asuma el plan redentor, el morir por todos nosotros. Entonces, Pedro está hablando humanamente, pero a través de su mano hay algo siniestro. ¿Cuál es lo siniestro? Es que está Satanás induciéndole a Pedro a hablar que ese momento no acontezca. ¿Cuál? El morir por la humanidad. ¿Se fija? Por eso es importante el discernimiento, porque aquí nuestro Señor, nuestro Mesías, vio no a Pedro, vio atrás que lo que estaba hablando Pedro no era de él. Estaba hablando otra voz a través de él. Lo estaba induciendo para que él no pudiera cumplir ese plan. Y ese fue el discernimiento de espíritu. Veamos Lucas 4, versículo 1 y 13. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado, dice, por el diablo, y no comió nada en aquellos días
pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró, dice el texto, en un momento todo el reino de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quienes quiero la doy. Si tú postrándome me adorares, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él, dice el texto, servirá. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho estas palabras, no tentarás al Señor, dice tu Dios. El versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Se fija, el don discernimiento pudo ver el mundo espiritual, pudo ver lo que estaba aconteciendo. Por eso el discernimiento, algunos tan grande lo que ellos pueden ver ese cuadro. Entonces, nuevamente establezco esto, que el don de discernimiento de espíritu es para qué. Y esto anótelo, es para distinguir los espíritus de la gente, los espíritus demoníacos, el espíritu que se está moviendo en ese momento. Entonces, cada creyente nacido de nuevo tiene cierta medida de discernimiento. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos este don, pero tenemos que crecer con él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar el pecado, detectar lo malo, detectar lo que me induce al pecado. Eso me habla la Biblia. Por eso, a medida que nosotros vamos madurando, eso significa que el discernimiento se va desarrollando. Por eso nosotros tenemos que pronto dejar la niñez. Veamos Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14. Dice, todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, mire, los sentidos ejercitados. ¿Dónde? En el discernimiento del bien y del mal. Es el discernimiento de espíritu. Entonces, cuando nosotros ejercitamos, estamos viendo lo que está ocurriendo en el medio. Por eso vuelvo a decir, y con estos puntos que estoy hablando sobre el discernimiento de espíritu, que el discernimiento de espíritu entonces es una capacidad dada por Dios para que nosotros podamos distinguir lo que es verdadero, lo que es engañoso, lo que es doctrina satánica, lo que es doctrina demoníaca y lo que es genuina, lo que es de Dios. Veamos, para ir apoyando esto, Hechos capítulo 17.
El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban desarrollando ellos? A través del estudio, a través de la palabra, a través de la búsqueda, el discernimiento de espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros a buscar los dones espirituales mejores, y este es uno de ellos. Veamos 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Anótelo esto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice, a otros el hacer milagro, maravilloso ese don. A otros profecía, maravilloso ese don. Pero aquí está ¿dónde? A otro el discernimiento de espíritu. Ahí está el don de discernimiento de espíritu. Entonces, Pablo distingue el discernimiento como un don. Por eso debemos reconocer que es tan importante este don que tiene que operar en la iglesia para reconocer lo que es mentira, para reconocer lo que es doctrina demoníaca, para reconocer doctrinas de errores, para reconocer lo satánico. Ese don es fundamental. Se fija, este don está para la iglesia, este don es tan importante, este don está para nosotros para poderla ejercitar. Vamos al segundo ejemplo. Yo quiero que vean que está en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Salomón estaba pidiendo, en otras palabras, el discernimiento. Es aquí donde Dios se revela, se manifiesta a través del sueño. Y a través de ese sueño su espíritu clamaba para que Dios le diera este discernimiento. Y en la otra versión habla de la sabiduría. Por eso el discernimiento, cuando lo desarrollamos, ese corazón se transforma en sabio. Se fija, el discernimiento trae sabiduría. El discernimiento sabe lo que hace. Abre dimensiones sobrenaturales en son de las capacidades de poder distinguir lo bueno y lo malo, de poder ver el corazón. Y fíjese que a través de eso Dios le dio riqueza. Cuando Dios le dio riqueza, porque él ya tenía el don de la sabiduría. Veamos Primera Reyes 3:13. Fíjese las consecuencias producto de pedir ese don, el don de discernimiento. Mire lo que dice. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Le entregó eso. La base de todo lo que pidamos es justamente este don. Entonces, hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo oro para que el espíritu de discernimiento venga a mí? ¿Cómo oro? Pastor, enséñeme, ¿cómo puedo orar yo para que esto se manifieste en mi vida? Entonces, según Salomón, él pidió un corazón sabio. Señor, dame la sabiduría. Él pidió, clamó, Señor, hay un pueblo numeroso. Cada uno son distintos, cada uno son diferentes, pero dame discernimiento.
Veamos el Salmo 119, versículo 25. Salmo capítulo 19, versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Espérame un poquito. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida está el polvo, está mi alma, vivifícame, dice, según tu palabra. Y el verso 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Entonces, como podemos, su alma estaba angustiada, no tenía respuesta, pero algo pasó en él que se vivificó, se levantó según la palabra. Ahí yo quiero leerle, espérenme un poquito, el Salmo 119, el versículo 25, dice, en la pechita dice, mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Hay otra versión que dice, yo soy tu siervo, dame discernimiento para que entienda tus estatutos. Esta es otra traducción en el original. Entonces, cuando nosotros estamos así, confundidos, desalentados, nosotros tenemos que aquí pedirle lo que se llama el discernimiento de espíritu. Entonces, ¿cómo debo orar yo? Debo pedirle al Señor un corazón sabio, un corazón con discernimiento. Pedirle al Señor, en este momento estoy en una nebulosa, estoy confundido, pero dame discernimiento, dame sabiduría. En tercer lugar, debo pedir en fe. Veamos Mateo 21, 22. Mateo capítulo 21, versículo 22. Para pedir, según Mateo, tengo que pedir con motivos correctos. Mateo capítulo 21, versículo, todo lo que pidieres en oración creyendo, dice, lo recibiréis. O sea, tiene que haber motivaciones correctas. Veamos Santiago 4, 3. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Entonces, como podemos ver, es tan importante el discernimiento, porque podemos ver, podemos detectar, podemos analizar, podemos comprender, podemos percibir lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Vamos hablando para que puedan tener. Ustedes pueden estar en una casa, usted puede estar en una provincia, usted puede estar en un país, usted puede estar en una sala, pero si usted tiene discernimiento espiritual, el Espíritu Santo le va a hacer ver cosas que el común de la gente no ve. Eso hace ver el discernimiento. ¿Se fija? Hace poco había una niña que tenía una enfermedad extraña y le atacaba con pánico en su mente. Había algo pasaba en su mente. Me la presentaron, pero yo al verla, yo honestamente la vi normal. Sé que tenía un problema, pero le pedí al Señor en ese momento ver el mundo. Y de repente, cuando yo cierro los ojos, le pido al Señor que abra el mundo. Vi una persona muerta que estaba al lado de ella. Haga vuelto un muerto que tenía la mano sobre ella.
Entonces pude ver el discernimiento se abrió, se fija, en ese momento no veía nada porque la veía normal, hablaba normal, pero pude ver un muerto. Entonces cuando vi el muerto, yo le dije a esa persona, le dije, tú tocaste un cadáver. Y ella me dijo, quedó impresionada porque me dijo, ¿por qué me dice eso? Y yo le dije, sí, porque yo veo al lado tuyo un cadáver, una persona muerta. Y me dijo que como trabajaba en salud, ella tenía que tomar las personas muertas. Y había una persona que estaba al lado de ella. Y esa no la dejaba. ¿Se fija? Pero eso lo hace ¿qué? El discernimiento de espíritu. Va conmigo. O sea, esto es importante, el discernimiento. Porque el discernimiento detectas el peligro. O sea, es como una alarma. Es como que algo se activa dentro de ti para que esa vía, ese camino, esa situación, no lo asumas. A veces puede ocurrir que un negocio, el espíritu viene con discernimiento y el espíritu dice, no lo hagas. Y un negocio, no lo hagas. Pero no lo dice más. Pero nosotros somos porfiados, como nos falta más discernimiento, no hacemos caso y nos metemos en forro. Y después vienen las lágrimas y el arrepentimiento, pero ya nos metimos en ese camino. Se fijan, no lo vemos al tiro, las consecuencias no lo vemos, pero el discernimiento ve el momento, el discernimiento ve esa persona, pero también está viendo el futuro. Eso hace el discernimiento. ¿Se fija? Entonces, el discernimiento, ¿quién lo da? El Espíritu, este don, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da el discernimiento de espíritu. Mire, hay 7 puntos que quiero yo señalar. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario el discernimiento de espíritu? Me están escuchando todos, ¿cierto? ¿Por qué es importante el discernimiento de espíritu? Número 1, es para proteger el cuerpo de Cristo. Número 1, ¿para qué sirve el discernimiento de espíritu? Para proteger el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia. Anótenlo porque eso es importante. El discernimiento es importante en la iglesia. Porque en la iglesia se meten brujos, se meten hechiceros, se meten personas malas, se meten personas vestidas disfrazadas de oveja, pero son los rapaces. El discernimiento los detecta. Eso es sobrenatural. Se fija, es sobrenatural. A veces puede ir una amiga, a veces puede venir una persona a nuestra casa, pero el discernimiento algo nos pone, ¿ya? Y eso va creciendo, se fija, primero parte como un espíritu callativa y después va creciendo para que se vaya desarrollando. ¿Se fija? Eso va desarrollando. Número 2, es para protegernos de espíritus malignos. Nos protege de espíritus malignos que estorban el evangelio. Yo me daba cuenta ciertas cosas que ocurrían, por ejemplo, para hablar del Señor. Voy a contar una de ellas, con el discernimiento. Cuando me tocaba yo ministrar en una casa y había un bebé en esa casa, por decir, voy a poner uno de los ejemplos, hay mucha experiencia, pero cada una son diferentes. Me daba cuenta que
cada vez que yo iba a hablar de la palabra de Dios a esa familia, a ese matrimonio, el bebé se ponía a llorar. Y lloraba con toda la fuerza, así con toda la fuerza, como que con toda la fuerza. Y eso provocaba que uno no pudiera hablar, que no pudiera aconsejar y se inclinaba más a eso. Después, cuando yo iba a seguir hablando, en otra oportunidad, en la misma casa, los niños, sus otros hijos se portaban re mal. Y los niños se portaban inquietos, se portaban mal. Y todos decían, algunos que veíamos eso están llamando la atención. Pero no, era el enemigo que estaba tratando de alterar algo para que ese matrimonio, uno de ellos, aceptara a Jesucristo. Entonces, ¿qué nos faltaba? El discernimiento de espíritu para poder, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo modificar esa situación para que el evangelio no tuviera estorbo? Número 3, hemos dicho que por un lado protege al cuerpo de Cristo, pero aquí también protege contra el espíritu del error. El espíritu, cuando se manifiesta el espíritu de error en una iglesia o en la casa o en la familia, ese espíritu de error siempre divide y hay que detectarlo. Entonces, el discernimiento de espíritu contrarresta a ese espíritu de error. ¿Me entienden? Voy explicando. Número 4. Es tan importante el discernimiento de espíritu porque es para proteger contra falsas enseñanzas. El espíritu da testimonio. El espíritu da testimonio. No está para mi espíritu. Esto no es correcto. Esto no lo podemos enseñar. Esto no es bíblico. Esto no es aquí. Y en vez de traer bendición, trae maldición. Abrimos un portal de maldición. Y ese portal de maldición está trayendo puras calamidades de la casa. Entonces, esa enseñanza hay que sacarla de cuajo en ese lugar, en esa casa, en esa familia, en esa iglesia. Número 5, el discernimiento de espíritu trae protección sobrenatural. Siempre hay salida. El discernimiento eso trae. Siempre hay salida. Eso trae el discernimiento. Por eso esto es sobrenatural. Esto para que puedan entender. Es sobrenatural. Entonces, como hay una protección sobrenatural, yo he visto nosotros con mi esposa hacíamos una célula en una hermana y hubo un incendio muy grande. Nosotros en ese momento partimos en esa casa predicando la palabra, pero hubo un incendio muy grande ese día. Y se empezaron a quemar las casas porque era justo un pasaje. Y empezaron a quemarse las casas de adelante, las casas de atrás. Pero la casa de esta hermana estaba al medio. Y estábamos todos preocupados de poder ayudar. Pero ¿saben ustedes lo que hacía? Las llamas pasaban sobre la casa. Sobre la casa pasaban. Se quemaron buses. Esto fue muy notorio, salió en la prensa. Fue un incendio muy grande, se quemó mucha casa, se quemaron personas. Pero la casa de este matrimonio no se quemó, no le pasó absolutamente nada. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque protegió eso. Pero Dios de alguna forma estaba advirtiendo eso antes. ¿Y cómo lo estaba advirtiendo antes? Ungir la casa. Dale protección a la casa. Declaramos sobre esa casa. En ese momento a ese matrimonio nos pidió que ungimos esa casa, pero no sabíamos por qué. Pero de repente se manifestó eso. ¿Se fija? Por eso recibimos protección sobrenatural. Número 6.
El discernimiento de espíritu edifica el cuerpo de Cristo. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Siempre hay que corregir. El discernimiento de espíritu hay que corregir por el cagüín, por el chisme, por las malas intenciones, por a veces hay cosas, hay gestos que se lanzaron y hay uno en el espíritu uno lo agarra al aire. El espíritu dice, mira lo que está diciendo, lo está agarrando al aire. Mira lo que está diciendo, algo está pasando en su corazón y uno tiene que corregir. ¿Por qué? Porque está cuidando al cuerpo, está cuidando a la iglesia, está cuidando la iglesia de Cristo. El enemigo quiere abrir algo, quiere entrar, pero estamos corrigiendo. Por eso es importante el discernimiento de espíritu. ¿Se fija? El espíritu, el discernimiento de espíritu que pone alerta cuando hay hermanos envidiosos, pone alerta cuando hay chismoso, pone alerta cuando hay peleas, pone alerta cuando hay cagüines, pone alerta cuando hay situaciones que hay cosas ocultas. El espíritu de discernimiento la saca a la luz. Eso hace el discernimiento de espíritu. ¿Se fija? Uno puede llegar, uno puede ignorar, pero el discernimiento sale eso a la luz. Número 7. Y ya vamos llegando casi al final de este don hermoso. El discernimiento de espíritu era común en los tiempos de la iglesia primitiva. Y hacía 3 cosas el discernimiento. Cuidaba, protegía y sostenía. Cuidaba, los protegía, los sostenía. Ya he hablado con otros textos cómo se cuidó sobre falsas apariencias. Cómo protegían sobre la mentira, cómo protegía sobre las falsedades. Y ahí podemos ver cómo protegía sobre aquello que no era de Dios. Fíjese, el discernimiento de espíritu se manifestaba para decir, esto es satánico, hay que atarlo, hay que amarrarlo, hay que cancelarlo. Eso lo hacía el discernimiento de espíritu. Algunos querían comprar el don del Espíritu Santo y fíjese que los apóstoles, como había discernimiento, dice, ahora viene ceguera, venía juicio. Hubo casos de matrimonios que querían fingir un don. El espíritu de discernimiento dice, ¿hiciste esto? Sí, ya, por haber mentido el Espíritu Santo te viene esto. Se fija, el discernimiento pone orden. El discernimiento pone corrección para que eso no se manifieste. Entonces, como podemos ver, el discernimiento, entonces, por tanto, ¿es importante en la iglesia? Claro que sí. Recuerdo una vez, llegó alguien a predicar y lo había traído alguien de invitado. Entonces, habitualmente la iglesia, cuando no está el discernimiento es desarrollado, el conocimiento no es desarrollado, la gente comete muchos errores. Entonces, esta persona pasó adelante y iba a ministrar y me dieron el medio currículum de él. Yo honestamente no quería, y como era más cabrón, era más joven, lo dejé. Si hubiera sido yo hoy no lo habría dejado nunca. Pero sentí en mi corazón un choque, no era correcto. Ya subió adelante porque me impulsó la gente, que era un hombre de Dios, etc. Y se puso adelante. Y empezó a predicar. ¿No es cierto, hermano? Tanto que es así lo que dice la Biblia, que las mujeres no pueden usar pantalones. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo decía. ¿No es cierto, hermano, que las mujeres no deben pintarse? Amén. Amén. Y todos empezaron a decir amén.
Y todos estaban escuchando y todos estaban afirmando algo que no es escritural. Entonces, ¿qué hice yo? Me subí al púlpito y le dije, no, no puedes seguir predicando así porque primero te están metiendo en algo que no es correcto. El discernimiento. Y ahí se manifestó lo de él, se manifestó lo incorrecto. No, esto no es correcto, tú eres un falso predicador, etcétera. La iglesia se ha ido al infierno y ahí manifestó lo que había en su corazón. Así que, ¿qué hice yo? Le dije, por favor, quiero que te retires, y caminé con él hasta la puerta y se fue. Y ahí tomé y ahí le enseñé a la iglesia. ¿Qué le faltó a nuestra iglesia en ese momento? Discernimiento de espíritu. Eso nos faltó. Por eso, como podemos ver, el discernimiento es tan importante en estos tiempos. Necesitamos jóvenes con discernimiento. Necesitamos matrimonios con discernimiento. Necesitamos nuestros líderes con discernimiento. Necesitamos nuestros predicadores con discernimiento. Necesitamos las esposas con discernimiento, los hombres con discernimiento. Necesitamos eso urgentemente. Amén. ¿Hay preguntas que quieran hacerme ahora? Pueden levantar su manito. Gracias. Gracias por esa acotación. Número 2. Bueno, entonces, como no hay más preguntas, el discernimiento debemos pedirlo. Ya le enseñé cómo debemos pedirlo, cómo podemos hablarle. El discernimiento es tan importante. Yo me acuerdo tantas cosas que nos han pasado con mi esposa juntos. Llegó un personaje que era dueño de esto, que era dueño de esto otro, que era dueño de tantas cosas, y había una buena intención de esto, hermano. Y no, si es verdad, si es verdad lo que dice él, si él es amigo de tal personaje, él es una persona multimillonaria. Y yo le dije, no es así, no, si es así, no, si no es así. Y yo le dije, muy bien, le dije, vive Dios, que si no es así, ustedes van a entrar en disciplina. Yo sabía en mi corazón que no era así. Y todos apoyaban que sí, que era así, que era así, que era así. Y un día llegaron estos hermanos así de rodillas. Abrió la puerta y cayeron de rodillas, así, de rodillas, para que no me enojara. Para que no me enojara, de rodillas, honestamente. Para que no me enojara. Llegaron de rodillas. Perdón, 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 perdón. Y perdón, sí, usted tenía razón, perdón. Y tuvieron la oportunidad de contarme. Y esa persona era un loco, un loco. Era una persona que sufría como de esquizofrenia y se hacía esa persona se hacía que era de las grandes curnias. Que era de la familia tanto, que me iban a construir el templo, que me iban a regalar esto, que me iban a dar esto otro. Era la familia Luxic. Por eso es importante el discernimiento. ¿Se fija? El discernimiento, porque en el discernimiento detectamos los locos. El discernimiento detectamos aquí yo, hermano, los brujos. El discernimiento detectamos los brujos. El discernimiento detectamos los engrupientos, es verdad. El discernimiento. Por eso el discernimiento es tan importante. Y eso tenemos que pedirle en este tiempo. En este tiempo más que nunca. Para que el Señor abra ese entendimiento.
Voy a orar al Señor. Sí, Anita. Levanta la mano, Anita, para que el hermano sepa que el micrófono tiene que abrir. Pastor, tengo una duda. Usted nombraba hartos puntos importantes, pero tengo una duda con respecto a cómo se manifiesta el don de discernimiento. Sabemos que igual el Espíritu nos habla en nuestro interior, ¿verdad? Pero cuando vemos cosas, cuando se sienten, ¿cómo uno puede discernir si eso es o no es? O de repente, porque a mí me pasa mucho que yo de repente veo perros, pero no están los perros. Por ejemplo, el otro día fui a un negocio y vi un perro nuevito, que era un pastor alemán, y lo volví a ver, lo vi 2 veces y después no estaba. Yo dije, estoy loca, ¿qué onda? Dije yo, ¿qué onda? Y ahí dije, algo pasa, dije yo, qué raro esto. Justo usted hoy día está tocando eso. ¿Por qué pasa? ¿Cómo uno percibe? ¿Qué es eso? Por eso puede ser que haya un espíritu pequeño que está en esa casa, puede ser un espíritu travieso, qué sé yo, los perritos nuevos son traviesos, y te hace ver esa dimensión con ese tipo de elemento que representa a ese perrito, ya que distinto ven los perros grandes. No, era un pastor alemán, me pasó hace poquito, iba con el Panchito, fui a comprar un negocio y al perro lo vi justo en todo en un lado. Yo le dije al Panchito, le dije, Panchito, yo vi un perro ahí. ¿Estáis loca, mamá? Me dijo. Y después volví y le dije, sí, lo vi ahí, le dije yo. Y el Panchito me miraba y como que, como que estáis loca. Por eso el discernimiento a veces aparece así como tú dices. Por eso hay que buscar el fin. Puede ser un espíritu guardián que está ahí, que es Eso malo. a lo mejor, como es pastor alemán, dije yo. Puede ser yo estoy especulando aquí ahora, pero puede ser que hay un espíritu guardián en ese sector y representa esa figura. ¿Fijas? Porque estaba justo en la entrada del negocio. Puede representar esa figura. Hay espíritus que se pueden revelar. Y hay que notar, pues, hay que orar al Señor y pedir, yo vi esto, Señor, ¿qué quieres decir? Y uno orar y determinar, cancelar, si lo viste, cancelar, desatar o amarrar y pedir al Señor que tome control de esa parte, de ese sector. Ya, yo conozco un caso, no, a mí no me ocurrió, pero conocí un caso de un pastor amigo que él vio una persona colgada en una casa. Lo vio y lo vio colgado y no dijo nada y me dijo a mí, me habló, me dijo, ¿sabes qué? Vi esto, que alguien se suicidó y lo vi colgado. Y ya estuvimos conversando con la familia y preguntó él derechamente, aquí pasó un suicidio y todos se quedaron mirando. Y dijo, sí, hubo un suicidio. Entonces, sacó ese espíritu de esa casa, sacó ese espíritu que estaba vagando ahí, que vagaba y que lo alimentaba la familia, alimentaba eso. Había una tristeza muy grande. Eso yo te puedo decir, pero lo vio, te fijas, lo vio y en ese momento no vio, pero no tuvo en ese momento explicación. Tenía que unir las piezas y a veces tú tienes que unir las piezas. ¿Me entiendes? Porque puede haber un accidente, pueden haber muchas cosas. Y eso hay que notar. Hay que notar, porque en un momento a lo mejor no tienes, puedes ver, pero no tienes revelación de lo que estás viendo. ¿Me explico? Estás viendo algo, pero necesitas ahora la revelación de lo que estás viendo. Entonces ahí hay que anotar y poner la fecha y orar al Espíritu. Y indirectamente uno va preguntando. Entonces, es una forma como uno va aprendiendo a desarrollar el don de discernimiento de espíritu. Entonces se puede ver, se puede desarrollar esto que nos hable por dentro, ¿cierto? Nuestro espíritu. También podemos ver cosas. ¿De qué otra forma más se manifiesta? No, o sea, solo la oración podemos
puede mostrarte un suceso, un problema, una dificultad, puede haber una situación particular, no necesariamente a través de imagen, sino a través del ambiente, puede haber una tristeza, sentir, percibir un mundo de tristeza, percibir una pelea, percibir una discusión. Eso hace el discernimiento. Entonces, esto no se aprende, ¿me explico? Porque esto es algo espiritual. Esto no podemos yo decirte, mira, Anita, esto lo vas a aprender en un libro. No, esto es algo del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te va estrenando y que te va, con esa misma experiencia, te va desarrollando, te va ejercitando esos dones. Ya tienes una primera experiencia, anótala. Anótala ya, pero eso, cada vez que vaya una situación, cuando el Señor quiere que oremos, o vamos a una casa, en el momento vamos a partir que no sintamos nada. Pero en el momento cuando estamos orando, estamos sujetos al Espíritu Santo, vamos a ir viendo, vamos a ir escuchando la voz del Señor, me va a ir diciendo, ora en esta línea, ora de esta manera, y yo voy a hacer caso. ¿Te fijas? Tú en este momento no tienes el entendimiento, pero estás teniendo el conocimiento. Porque te está diciendo, tienes conocimiento, pero careces de entendimiento. Y de repente viene el entendimiento porque en la casa justo dijo, sabe que yo justo necesitaba esa oración, justo necesitaba esa respuesta. Así uno va ejercitando el discernimiento, va de menos a más. Pero como dije anteriormente, a medida que uno va orando, buscando al Señor, esto va creciendo en madurez y va aprendiendo. ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. Bien. Bien, mi querido, voy a orar al Señor por esta hermosa clase de este día. Padre, yo doy gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender sobre los dones espirituales. Danos la capacidad, el discernimiento para poder comprender, para poder trabajar en las dimensiones donde tú quieres llevarnos. Te honro y te bendigo, Señor. Haz que tu iglesia, haz que tus hijos, haz que tus hijas pueda este don hacerlo despertar. Cada uno de nosotros, menos o más intensidad, tenemos este don de discernimiento. Que lo trabajemos. Te glorificamos por los méritos de Cristo. Amén.